¿Cómo están? Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar macrocriminalidad económica. Yo soy Javier, voy a estar a cargo del dictado de esta materia. Es mi primera vez que doy algo asincrónico, así que bienvenidos a esta aventura tanto para ustedes como para mí. Para arrancar, quería empezar con esta provocación. Pensemos un poco en lo que decía Jacques Derrida: no hay nada fuera del texto. ¿Qué quería decir Jacques Derrida en que no existe absolutamente nada fuera del texto? ¿A qué apuntaba este filósofo francés? En realidad nosotros como Homo sapiens somos seres que nos movemos a través de los símbolos. Justamente la razón, que es el atributo que tenemos nosotros, los hombres y las mujeres, que nos da aquel rasgo que llamamos racionalidad, implica el poder representar el mundo, la realidad que nos rodea a través de un sistema de símbolos. Nosotros entendemos al mundo a través de la manipulación, el manejo y el conocimiento de estos símbolos, no solo para comprender los alcances, sino para intencionalizar y cambiar y administrar y construir a este mundo que estamos hablando. Ustedes se imaginan a la mañana, cuando ustedes planifican un día, ustedes piensan, bueno, primero voy a desayunar un café con leche, después salgo, voy al trabajo, hago lo que tengo que hacer, preparo este expediente que estaba deudando, después voy al almuerzo y después voy a tener un rato a la tarde para ir a comprar esa camisa que... Bueno, están armando, están planificando, están percibiendo, intencionalizando un mundo. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen manejando una serie de imágenes como si fuese un PowerPoint? ¿O toda esta abstracción de lo que van a hacer durante el día la construyen con el lenguaje? Es lo segundo. O sea, el lenguaje no es únicamente aquel medio que tenemos para comunicarnos con nuestros semejantes. Es el medio que utilizamos nosotros, los Homo sapiens, para interpretar lo que es la realidad, para intencionalizar lo que es la realidad. Armamos los pensamientos, construimos los pensamientos con palabras. Piensen en la reflexión como un edificio. ¿Cómo se arma ese edificio? Ese edificio se arma con los ladrillos de las palabras. Si nosotros no tuviésemos el manejo del lenguaje, no podríamos construir la abstracción, no podríamos intencionalizar en el mundo, no podríamos interpretarlo a través de lo que es el plexo simbólico. Entonces de ahí viene la importancia del lenguaje. Incluso ustedes mismos que me están soportando acá en este video, ¿quién soy yo? Yo soy Javier Ortega. Bien, son dos símbolos. La palabra Javier no se ha inventado para mí, era preexistente. Mi apellido simbólicamente lo heredo de mi padre. Lo heredo de mi padre porque en una sociedad, en una época con una estructura más patriarcal, entonces ni se preguntaban si tenía que llevar el apellido de mi madre o de mi padre. Fíjense en la importancia de esto. En un orden patriarcal directamente he venido con el apellido que he heredado de mi padre. Entonces Javier Ortega, el apelativo por el cual ustedes me conocen y por el cual estoy llegando a ustedes, son dos símbolos. Es simbólico. ¿Y por qué en este momento estoy hablándoles y dictándoles esta clase? Porque se supone que como soy abogado y como he postulado para ser profesor de esta materia y tengo los requisitos académicos para cumplir, entonces el sistema entiende de que yo estoy capacitado para brindarles esta clase a ustedes. Estamos hablando de un conjunto de símbolos. Mi acreditación educativa es una serie de rituales simbólicos por los cuales he pasado: escuela primaria, ritual simbólico, escuela secundaria, universidad, acreditaciones de posgrado en los cuales me dieron unos papelitos que son un conjunto de símbolos que nosotros llamamos títulos, y eso me da el derecho, otra construcción simbólica, para estar en este momento sentado y hablándole y dándole una clase. ¿Ven ustedes cómo nos manejamos en la sociedad a través de la operación de una serie de abstracciones? Y esas abstracciones están principalmente subordinadas, manejadas y estructuradas a través del lenguaje. Si no tuviésemos el lenguaje, no podríamos arquitecturar estas abstracciones que hace que nos manejemos en sociedad. ¿A qué viene todo esto que yo le estoy diciendo? Viene a que lo primero que tenemos que nosotros reflexionar en qué es el derecho. Cuando nosotros hablamos del derecho o pensamos el derecho, tenemos dos vías
para hacernos a esa idea abstracta. La primera son el conjunto de aquellas normas que establece el Estado con el fin de ordenar la vida social y bla. Una definición bastante aburrida. Yo prefiero, y no es porque sea chauvinista del Tucumán, cuyo acento en este momento ustedes me están detectando que porto y tengo y hago ejercicio, la definición que más me gusta a mí es la de Carlos Cosio, que habla de que el derecho es la regulación de la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. ¿Qué quiere decir Carlos Cosio con esto? La conducta humana es lo que nosotros hacemos, pero nosotros no podemos estar haciendo todo el tiempo lo que queremos. Esa conducta tiene que regularse. Esa conducta no puede ocasionar alguna lesión a las conductas o cuando interactúa con otros prójimos, con otras personas, ocasionar algún perjuicio. Entonces hay que establecer un punto en que se regula. Bueno, esa regulación de esa conducta, hasta dónde podés hacer, hasta dónde no podés hacer y hasta dónde tenés que pagar si vos cometiste un daño porque transgrediste una norma de conducta y ese le ocasionó una lesión a otra persona por la cual vos lo tengas que indemnizar, todo eso es establecido por eso que hemos dado en llamar el derecho. Regulación de la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. El derecho a su vez tiene dos grandes ramas. Cuando en esa regulación de la conducta humana únicamente tenemos una pluralidad de sujetos privados, entonces tenemos la gran rama del derecho privado, entre las cuales la más importante, la más conocida por todo, el derecho civil. El derecho que tiene que ver con las relaciones de propiedad privada, en cómo nosotros transigimos en esas relaciones de propiedad privada, en las cuestiones de uso. Eso está todo regulado por el derecho privado. Cuando tenemos al derecho público, ahí nos aparece un sujeto que también es abstracto. En el derecho público nos aparece que uno de los sujetos a la cual estamos regulando la conducta es el Estado. ¿Y qué es el Estado? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, el Estado tenemos varias definiciones. Si se quiere, la más comprensiva es aquella organización a través de la cual una comunidad se da un determinado régimen y estatuye a las autoridades que van a hacer ejercicio y aplicación de ese régimen con el fin de ordenar los asuntos que son de todos, los asuntos comunes. Eso es el Estado. El Estado no es un señor que anda con patas caminando por la calle, no, el Estado es una abstracción. Es un conjunto de instituciones que están establecidas para regular aquellos asuntos que son públicos. ¿Y cuáles son los asuntos que son públicos? Aquellos asuntos que nos interesan a todos. Aquellos asuntos que no podemos abordar desde una perspectiva que es privada. Por ejemplo, yo quizá puedo ordenar de una perspectiva privada si yo voy a usar una remera color azul o una remera color roja porque es una cosa que me puede llegar a interesar a mí. Si canto muy feo en mi casa y no molesto a los vecinos, es una cuestión privada, no molesta a nadie. Ahora, un hospital público donde se atiende a toda la comunidad, una ruta que sirve para comunicar a toda la comunidad, es un asunto que pertenece simultáneamente a todos los miembros e integrantes de la sociedad. La educación que va a tener todo el colectivo de una comunidad nacional es una cuestión que es pública. Entonces, cuando la cuestión es pública, cuando le interesa a todos, y cuando no podemos seccionar lo que es la esfera de un individuo con la del otro, ahí el asunto es público. Porque, por ejemplo, en una ruta yo no puedo seccionar exactamente cuál es el tiempo, el momento y la cuota de esa ruta que a mí me pertenece y puede manejar. La ruta es una cuestión pública. Entonces, al ser una cuestión pública, es ahí donde entra la regulación de lo que es el derecho público.